Ok, bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por venir, por estar aquí en el homenaje que hacemos en la memoria de dos investigadores muy importantes en el área de pues las ciencias cognitivas y del comportamiento, que son Tony Nevin, y para el día de hoy, pues el doctor Gustavo Bachá y el doctor Marco Pulido nos van a hacer el favor de hablarnos sobre el impacto y el trabajo del doctor Nevin. Y posteriormente, el doctor Ángel Tovar nos va a hacer el favor de hablarnos también del trabajo de Alan Wagner, y yo voy a hacer algunos comentarios sobre el trabajo de él, ¿no? Entonces empezamos con el doctor Bachá, por favor. Es en estricto orden alfabético. Es que esto es por si me equivoco. Bien, a ver, ¿se oye? ¿No? Es que es más para la transmisión. Bueno, entonces es simulado el asunto, ¿no? Entonces me acerco. Bien. Bueno, hablar de un investigador al que uno no trató más que viéndolo en una conferencia o bien en una plática informal corto tiempo es muy, muy difícil. Sobre todo cuando esa persona tiene una trayectoria tan larga y tan importante como la de John Anthony Nevin, siempre mejor conocido como Tony Nevin, ¿no? Entonces, para dar una dimensión o para proyectarles, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? ¿Cuál fue la importancia del doctor Tony Nevin para el desarrollo del análisis experimental de la conducta? Pues hay una dificultad muy, muy grande, ¿no? Voy a dar solamente algunos datos, espero no interferir demasiado con lo que va a contar Marco, lo haré breve también para ese fin, pero para ello voy a mostrar algunos datos personales, ahí son de conocimiento común, pues se puede uno meter en Google y ves algunos datos de ellos. Lo otro es, voy a comentar un trabajo de un doctor que sí trabajó con él y fue mi tutor de doctorado, y durante esta semana estuve platicando con él acerca del deceso del doctor Nevin, y de esa plática saqué algunos datos que me parecen interesantes. Y finalmente simplemente comentaré por qué en lo personal considero que la vida y el trabajo del doctor Nevin es verdaderamente admirable. Entonces, bueno, ahí están los primeros datos. El doctor Nevin, ahí sí no sé si todo el mundo lo sepa porque son cuestiones personales. Había recibido su primer grado en ingeniería y sobre todo era un navegante experto. Esto es, le encantaba estar en el mar, supongo que tanto como está en el laboratorio. En el área del norte de Nueva York, entre Nueva York y New Hampshire, hay una zona muy exclusiva por el hecho de que la mayoría debe de tener por lo menos un bote o yate, ¿no? Y eso pues no es fácil, ¿no? Él trabajó como guardacostas. Tony Nevin trabajó durante un tiempo como guardacostas, o sea, iba checando las boyas que hay entre las áreas de los cabos que son muy difíciles de navegar según lo que cuentan, ¿no? Se dedicaba a eso y nunca dejó de hacerlo durante toda su vida.
Uno de los detalles, quizá el que nos conecta con la psicología, es que no solamente hacía esos viajes como trabajo y algunos otros en donde conoció a la esposa, le enseñó a los hijos y demás, sino que en uno de los viajes largos a Groenlandia, dice ahí, varias lecturas lo hicieron pensar que la psicología valía la pena, y entonces se dedicó a esto de la psicología, ¿no? Como pueden ver, el doctor, una vez que se dedicó a psicología, bueno, completó sus estudios en la Universidad de Columbia y después básicamente trabajó en este colegio, en la Universidad de Columbia, y casi toda su vida en la Universidad de New Hampshire. Fue editor del GEAF, de este journal. Para los jóvenes a lo mejor no tiene mucho sentido ahorita. Del 80 al 84, pero el primer dato que quiero mencionar con respecto a él es que hay esta frase, esta oración que se cuela en su información una y otra vez, que entre el 62 y el 2005 publicó 57 artículos en el GEAF. Nada más hay que considerar que en 40 y tantos años él publicó más de un artículo por año, y eso hasta el 2005. Del 2005 a la fecha publicó todavía más. Así que lo impresionante es que algunos de nosotros soñamos con publicar en el GEAF, ¿no? Algunos de nosotros trabajamos todo un buen rato por publicar en una revista como esta. Es una de las más difíciles, simplemente por el estilo que hay que conseguir para esto. Y sin embargo, él publicó esa cantidad. Esto es alguien que entendía perfectamente el ambiente en el que se movía, y su investigación siempre tuvo el impacto en los editores y compañeros como para estar publicando con esta regularidad. El otro trabajo que fue importante es que fue cofundador de la Sociedad para el Análisis Cuantitativo del Comportamiento, que es la sociedad que retoma el trabajo de los analistas hasta la fecha. Además de ser profesor en New Hampshire, tiene todos estos premios que van desde cuestiones de premiación en particular de colegios hasta los nacionales, y el último, que es el premio Víctor Latiés por una vida de servicio, y esa la da una de las sociedades más amplias que tenemos en el área. Uno de los trabajos que más impactó ahí es el trabajo sobre la teoría de momento conductual o momentum conductual, desde el artículo de 1974. Es desde esa época en la que él empezó a desarrollar esta noción o este modelo, que básicamente es una metáfora, ¿no? Un modelo generado a partir de el encontrar ciertas similitudes entre lo que se puede estudiar en psicología, tomando en consideración algunas características de lo que estudiamos, que es la conducta. El modelo básicamente lo que dice es: podemos estudiar qué fuerza, qué impulso tiene la conducta. Esto es, cuánto nos cuesta hacer que la conducta se genere y se mantenga. ¿Cuánto trabajo cuesta hacer que una conducta que ya está en proceso, que ya se aprendió, que se está realizando, cuánto cuesta, cuánta energía hay que gastar para modificarla? Y eso lo encontró viendo las similitudes entre eso y la segunda ley de Newton. Créanmelo. Simplemente porque la segunda ley de Newton lo que dice es que se requiere de una fuerza para modificar el momentum o la inercia que tiene un cuerpo, y que para lograr ese efecto hay que considerar la masa y la velocidad o la fuerza del elemento que va a modificar al objeto inicial. En términos conductuales sería: para poder modificar conducta o generar conducta hay que gastar.
Hay que gastar energía, hay que saber de dónde viene y qué tanta fuerza tiene. Voy a hablar un poquito más de esto después. Primero déjenme seguir con los datos, que son de cuántas maneras fue reconocido el doctor, pues con los apoyos tradicionales, ¿no? que se dan en Estados Unidos, ahí hay varios. Ahí lo que hay que considerar es cómo durante más de 50 años o 50 años el doctor estuvo siempre presente en el trabajo cotidiano de estar publicando, de estar dando conferencias y influyendo en los demás. Uno de los últimos trabajos lo hizo con Michael Davidson en la aplicación de la teoría de detección de señales y los efectos, pero utilizando la metáfora de momentum conductual. Ojalá y sobre todo los alumnos tengan oportunidad de acercarse a esta revista. Este número en particular es de enero de este año. Sí, supongo que tendrán acceso a esto o les puedo dar la presentación para que tengan los datos. El número está dedicado completamente a Tony Nevin. Bien, es todo un recuento de las gentes con las que colaboró, las gentes con las que estaba trabajando y sobre todo el editorial de la doctora Amy Odum, colaboradora de él por muchos años. Es muy interesante leerlo. Creo que algo de la información apareció en la Gaceta a partir de aquí. ¿Qué es lo que quiero comentar para no alargarme demasiado y dar tiempo a otros comentarios? No solamente el dato que les comenté de los 57 artículos que él publicó, ¿no? Y muchos más, son nada en comparación al número de artículos que provocó su modelo. Es una cantidad verdaderamente impresionante porque no solamente fueron trabajos realizados en el laboratorio, ¿sí? Y en el laboratorio normalmente pues lo que se buscaba era saber si el modelo, la metáfora era correcta o si tenía algunas fallas y cuáles eran y cómo corregirlas. Son tantos los campos de aplicación en los cuales se utilizó esta metáfora, este modelo, que es impresionante. O sea, yo le busqué y no pude calcular cuántos decenas o cientos de artículos se han escrito con respecto a esto, ¿no? Es impresionante el impacto que ha tenido. Pero algo muy interesante que quiero comentar de esto es que ya en el editorial de Amy Odum hay unas frases que uno no se espera realmente. Las frases son: después de haber tenido todo este éxito, ¿no? De haber hecho el modelo, de llevarlo, de sostenerlo en investigaciones básicas, de llevarlo a campos de aplicación. En el 2017, en un artículo y en una comunicación personal, el doctor Alliston Reed también me lo comenta, en alguno de los congresos, el doctor Nevin empezó a hablar, empezó a expresar claramente que él creía, estaba convencido de que el modelo y la metáfora no era correcta. O sea, después de todo ese éxito, de 20, 25, 30 años de esto, y de tener todo este éxito, recibir todas estas felicitaciones de sí, claro, sí funcionó, sí, bla, bla. Él empezó a decir: yo creo que no. Yo creo que hay algunos errores que no hemos podido resolver. Creo que la metáfora en general es correcta, pero no es absoluta, no es la última. Es una nueva generación la que va a tener que trabajar en corregir y mejorar esto. Eso es lo más admirable que se puede tener en ciencia. Alguien que no se deja llevar porque todo el mundo le dice que está bien,
¿no? Es alguien que nunca perdió de vista el criticar su propio trabajo y el de estar atento a los resultados y decir, miren, pues sí puedo explicar unas cosas, no puedo explicar otras. ¿Está bien? Créanme que es uno de los rasgos más admirables, en lo personal, el más admirable que para mí tiene el doctor Nevin. El artículo particular en donde habla directamente de esto es este de aquí. También puedo pasarles la presentación para que vean la referencia. Es en Behavioral Processes, ahí está el DOI. Simplemente para que vean el cómo se desarrolló esta duda formal de cómo el modelo tenía fallas, no en la regla general, sino que había ejemplos, había casos de conducta que no respondían exactamente a la metáfora de momentum conductual. ¿Bien? El de abajo, el de aquí, no sé si el tiempo me estoy comiendo, ¿le sigo? Ok. El de abajo es un artículo. La persona con la que estuve hablando durante esta semana acerca del doctor Nevin es el doctor Alliston King Reed. Dato personal. El doctor Reed trabajó en esta universidad por ahí de los 80s. ¿Está bien? Me confesó, me recordó que él tenía dos opciones: hacer su posgrado con Tony Nevin, y que de hecho hizo el viaje desde Carolina del Norte hasta New Hampshire para entrevistarse. Y estaba palabrado. Lo único que pasó fue que le dijo, voy a ir a México, si me contratan por allá, pues preferiría México por algunas cosas. No sé si para desgracia del doctor Alliston lo contratamos, ¿no? Y entonces se quedó. Los 80s, para la mayoría de los que veo, creo que no habían nacido, ¿no? O sea, estaban en proyecto, ¿no? Sus papás eran jóvenes, sí, yo sé. La verdad es que sí contratamos a Alliston, se quedaron los 80s, fue una época económicamente horrible, el doctor Alliston aguantó aquí, ¿no? Por eso no sé si le fue bien o no, pero él tuvo la oportunidad de hacer esto. Pero por ahí del 2005, sí me falla la memoria, pero créanme, por ahí del 2005, el doctor Tony Nevin y el doctor Alliston platicaron sobre una prueba de momentum conductual. El doctor Alliston y yo trabajamos con secuencias de respuestas más que respuestas discretas simples. El plan era probar momentum conductual dentro de una secuencia de respuesta. En el 2005, cuando hicimos, yo ya estaba ahí, aunque no directamente con Tony Nevin, hicimos el diseño y yo dije que no iba a funcionar, ¿no? Alliston, que era mi tutor, dijo que sí va a funcionar. Entonces dije, sí va a funcionar. Pues él es el tutor, entonces hay que hacerle caso al tutor primero, ¿no? O sea, hicimos el experimento y no funcionó exactamente como decía momentum. ¿Está bien? La noción de momentum dentro de una secuencia de respuestas tiene una variante particular. Para el 2009, o sea, pasó el tiempo, yo me quedé con la impresión de que el doctor Nevin no había querido usar esos datos porque no coincidían con su modelo. Entonces me quedé con la idea de, pues al igual que todos va a defender el que no, sí debe de funcionar, lo más lejano a la realidad, ¿no? Tiempo después, el doctor Reed, yo vi algo de ese diseño, yo ya me había recibido, ya no estábamos tan en contacto, se publicaron los datos de ese experimento, ¿sí? En ese experimento ya formalmente se demostró que el modelo de la teoría de momentum no aplica directamente a la adquisición de secuencias de respuesta, que de hecho hay un efecto ahí inverso o diferente. Lo voy a dejar ahí.
El comentario más constante que me hizo el doctor Reed sobre el doctor Nevin es: no sabes cuánto discutí con él ese artículo y nunca recibí un mal hecho, no lo publiqué, no fue, qué buen experimento, deberías de... Siempre el apoyo del doctor Nevin para que eso se presentara. Entonces siempre fue alguien que estuvo dispuesto a aprender de las diferencias entre su propuesta y los resultados, o sea, siempre atento a la evidencia empírica de la investigación. Entre las cosas que me mandó el doctor Alliston, está esto. No quisiera traducirlo, espero que lo puedan entender. Es un poco una despedida de tipo náutica, ¿no? Morning of the bar son los bancos de arena del área donde navegaba. ¿Okay? Entonces finalmente lo que pide es que cuando llegue el momento no debería de haber tristeza en la despedida cuando él se embarque. Y eso era el cómo lo veía. ¿Por qué lo pongo? Este Peter es Peter Killing. Y mandó este mensaje. Y el mensaje es que no solamente es eso, sino que es alguien que siempre fue una buena persona y estuvo dispuesto a aceptar todo esto. Dice, no deberíamos dejar que los bancos de arena nos impidan hacer lo que debemos de hacer. Eso es lo que él quisiera. Sí. Creo que si hubiera que hacer un resumen, es admirable de verdad un investigador que aún teniendo todo el éxito posible, habiendo publicado, habiendo sido director, fundador de tantas cosas importantes para nosotros, no dejara que su ego le ganara a la investigación y al desarrollo de la ciencia. Creo que es lo más admirable. Me hubiera gustado poder hablar con él mucho más. Lo que pidió fue que al final parte de sus cenizas se pusieran cerca de la boya de Campana número 2, que era la zona en donde viajaba él constantemente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Baccia. Lo que vamos a escuchar ahora es a Marco, que nos va a hablar sobre algunas de las aplicaciones que Tony Nevin consideraba podía haber de su teoría a problemas como más de tipo social, ¿no? O sea, él hablaba sobre la paz, sobre la guerra, etcétera, y que la teoría podría explicar de alguna manera algunos de esos fenómenos. Entonces, él nos va a contar un poco sobre eso. Sí, estará por ahí la presentación. Muchas gracias. Pues bueno, antes que nada me gustaría agradecer a los organizadores por haberme invitado. La verdad es que pues me gusta muchísimo estar de regreso en mi alma mater, es un honor. Y bueno, yo coincidiría con el doctor Baccia en el sentido de que muchas de las personas que pues conocimos al doctor Nevin, a lo mejor lo que más nos impresionó fue no nada más ver una carrera una carrera académica pues muy sólida, ¿no? Una enorme productividad científica, sino yo creo que a muchos de nosotros lo que nos impactaba era también su calidad humana. Yo durante muchos años mi contacto era principalmente a través de la lectura del GEAP,
y pues no tenía duda de que era un excelente científico, pero pues en alguna ocasión tuve la oportunidad de pues conocerlo en persona en el Congreso de la Association for Behavior Analysis del 96 en Atlanta. Y pues una de las cosas que me platicó es que tenía décadas sin pagarle impuestos al gobierno de los Estados Unidos porque él no estaba de acuerdo con el uso bélico que le daba el gobierno de los Estados Unidos al dinero que él pagaba como contribuyente de los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo pienso que su dimensión humana es, por lo menos, yo creo que es más importante incluso que su contribución académica y científica. Ahora, yo muchos años trabajé y sigo trabajando modelos de adquisición de respuestas en roedores, pero también tengo un área que me interesa desde hace muchos años, que es la historia, y en especial o en específico, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad el trabajo que he publicado sobre este tema pues se fue consolidando porque de repente mandé un trabajo, arbitraje una revista, y alguno de los revisores me comentó que pues se parecía mucho a cosas que había escrito el doctor Nevin. Y me sugirió que él podría ser un buen revisor para estos trabajos, y entonces, bueno, le empecé a mandar las cosas que yo escribía, él las revisaba, me daba algún tipo de retroalimentación, generalmente muy rica. Y bueno, pues, Gustavo ya nos habló un poquito acerca de esta teoría que tenía Nevin acerca de la conducta, y efectivamente, pues como ustedes pueden ver, este concepto del momentum conductual, pues es una idea que viene, como lo dijo Gustavo, de la segunda ley de Newton. Esta idea de que los organismos, cuando interactúan con el medio ambiente, pues desarrollan una inercia conductual, y esa inercia se mantiene durante cierto tiempo. A lo mejor planteado de esta manera suena un poco pues ajeno a la realidad cotidiana, pero es una idea que es muy fácil de entender si uno entiende el concepto de orden de restricción. Cuando uno establece una relación afectiva con una persona y esa relación afectiva termina, pues uno ha interactuado con esa persona en el sentido de dar reforzamiento afectivo, recibir reforzamiento afectivo, y pues durante cierto tiempo pues uno pues fastidia a esa persona, ¿no? Cuando la persona ya no desea mantener la relación, o al revés, ¿no? Y es un efecto de inercia. Uno ha sido reforzado y uno sigue esperando reforzamiento de esa persona o la persona de uno. En este caso, pues creo que es una orden de restricción que le dieron a Bob Esponja para que no fastidiara a Calamardo, pero bueno, ok. Ahora, el concepto de momentum conductual es un concepto que está dentro del análisis de la conducta desde hace muchos años. A lo mejor no con ese nombre y a lo mejor no con la finura de las predicciones de Nevin. Pero si ustedes algún día quieren leer un poquito acerca de la historia del concepto, pues pueden leer a Skinner desde principios de los años 30. Él empezó a hablar de una cosa a la que él le llamaba la reserva del reflejo, que la idea es básicamente, pues cuando un organismo ha sido reforzado por hacer algo, esa conducta va a persistir durante cierto tiempo, aún en condiciones de extinción. Hull, por ahí de los 40, 50, retomó esa idea y la hizo cuantitativa, es decir, desarrolló ecuaciones para describirla. Y fueron ecuaciones bastante exitosas en su tiempo, pero el que pues terminó con el mejor modelo, a lo mejor, pues, por lo menos en mi opinión, fue el doctor Nevin. Ahora, pues estos un poquito son datos de momentum conductual.
tú vienes reforzando al sujeto, lo metes a extinción, ¿qué pasa con la conducta? Disminuye, la vuelves a reforzar, disminuye, pero se mantiene cierto tiempo, en fin. Entonces, pues las predicciones empíricas que hace el modelo pues son muy impresionantes. Tal vez, como dijo Gustavo, si al principio se arrepintió de algunas cosas, pues tal vez, pero yo creo que no de todo, porque muchas de las cosas que hizo eran sumamente valiosas. Y bueno, ok. Ahora, yo entré en contacto con estas teorías de momentum conductual por esto que les comento de que yo tengo un interés en la historia de la Segunda Guerra Mundial, en particular con los procesos de tomas de decisiones y en particular con los procesos de malas tomas de decisiones. Siempre he pensado que es relevante porque pues, la Segunda Guerra Mundial fue un proceso donde pudimos ver por primera vez cómo malas decisiones pueden acabar con la vida de millones de personas. Y pues cuando me traté de acercar a estos temas desde mi perspectiva como psicólogo, pues lo que me encontré es un montón de literatura que básicamente lo que trabaja son rasgos de la personalidad y desde paradigmas que no tienen sustento científico. Entonces, la explicación de por qué Juanito tomó una mala decisión o Pedrito tomó una mala decisión era siempre pues porque su mamá no lo quería o porque, en fin, ¿no? O porque era impulsivo, tenía un rasgo de conducta impulsivo, qué sé yo. Cuando yo leí a Nevin, lo que me quedó muy claro es que las personas podemos tomar malas decisiones porque en el pasado hemos sido reforzados por ello. Y pues tomando como eje esa idea, empecé a analizar algunas batallas que eran pues muy, digamos, que fueron importantes durante la Segunda Guerra Mundial y que tuvieron resultados muy curiosos porque las personas tomaron muy malas decisiones sobre lo que había que hacer en esas condiciones. La primera es la batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado se celebró durante finales del 42, principios del 43, y básicamente lo que hizo fue acabar con la vida de casi 1 millón de hombres, la mayor parte de ellos alemanes. Y la parte curiosa desde el punto de vista conductual es que las personas que dirigieron esa batalla, en particular las que tomaron decisiones, pues obligaron a una parte muy importante del ejército alemán a trincherarse en esa ciudad y pues hasta que murieron de inanición o fueron a parar a los campos de concentración rusos. Y pues tomando la idea de Nevin, yo dije, bueno, esa idea la verdad es que suena absurda. ¿Cómo una persona que ha pasado por la escuela de guerra puede cometer un error tan terrible, ¿no?, para tanta gente involucrada? Bueno, Nevin lo que nos decía es, las personas toman decisiones o llevan a cabo conductas porque en el pasado han sido reforzados por este tipo de conductas. Pues bueno, pues agarré al personaje principal en esta situación, en especial, pues bueno, en este caso Adolfo Hitler, y me puse a ver si había antecedentes en los cuales había hecho lo mismo. Y pues en una revisión bibliográfica encontré pues que en un montón de ocasiones había hecho exactamente lo mismo y le había funcionado. Entonces, a veces el éxito estratégico o de cualquier tipo es el peor consejero en una situación coyuntural. Agarré ese ejemplo y luego traté de agarrar otros que también me parecían interesantes, especialmente una batalla que se llamó la batalla del Golfo de Leyte. En la batalla del Golfo de Leyte, pues los japoneses estaban jugando pues, la exterminación de su país. Los norteamericanos, si ponían bases aéreas en Filipinas, iban a poder bombardear Japón, pues como lo hicieron, de una manera pues, atroz, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial no quedaron 2 ladrillos uno arriba de otro en las ciudades japonesas. Y pues sabiendo lo que se jugaban,
pues diseñaron un plan que casi les funcionó para acabar con la Armada norteamericana. La Armada norteamericana estaba por acá, desembarcando hombres para tomar las Filipinas, y los japoneses mandaron fuerzas acorazadas por el norte y por el sur del Golfo de Leyte. Ahora, ellos tenían la idea, sabían quién era el general que estaba comandando esa flota, se llamaba Halsey, acá está Bill Halsey. Lo conocían de hacía muchísimos años porque habían estado combatiendo con él desde 1941. Y sabían que le habían puesto, en el pasado, él había con frecuencia atacado a los portaaviones japoneses, porque los portaaviones japoneses generalmente eran los que hundían los barcos norteamericanos. Entonces, en una serie de batallas, en Pearl Harbor, en la batalla del Mar de Coral, en la de Midway, pues Halsey fue atacado por portaaviones y le hundieron casi todos sus barcos. Entonces, lo que hicieron los japoneses es que ya no les quedaban aviones, pero sí les quedaban portaaviones. Tampoco tenían pilotos, estaban en una situación crítica. Entonces lo que hicieron fue hacer muy evidente que iban a atacar desde muy al norte, en una parte de las Filipinas que se llama el Cabo de Engaño, con una serie de portaaviones. Entonces Bill Halsey abandonó esta parte que estaba defendiendo, fue a atacar a los portaaviones, los japoneses se meten por acá y pues por poco acaban con la invasión norteamericana en Filipinas. Entonces, pues otra vez yo hice la revisión bibliográfica. Bueno, en el pasado Bill Halsey tuvo estas experiencias con los portaaviones, pues sí, en varias batallas. Esas batallas se decidieron principalmente hundiendo portaaviones. Entonces resultaba más o menos evidente que la trampa iba a funcionar. Ahora, finalmente, algo que se parece un poco a lo que platicaba hace un momento. En algún momento de la Segunda Guerra Mundial, bueno, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes hicieron una invasión muy rápida de Francia. Y la batalla fue muy rápida y muy eficaz para los alemanes, porque también sabían quién era el comandante que dirigía los ejércitos aliados y conocían cuál había sido su historia durante la Primera Guerra Mundial. Específicamente la persona que comandaba los ejércitos aliados se llamaba Maurice de Gamelin. Y en la Primera Guerra Mundial se hizo muy famoso y por eso lo nombraron pues, comandante de las fuerzas aliadas en el norte de Francia, porque lo que hizo fue que los alemanes durante la Primera Guerra Mundial entraron a Francia desde Bélgica. Y él anticipó ese golpe y los estuvo deteniendo a costa de una enorme mortandad de franceses. Pero los alemanes jamás pasaron de la frontera belga. Entonces, pues esto lo tenía muy claro el alto mando alemán. Entonces lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, y por eso fue tan fácil la victoria, es que dijeron, bueno, en el pasado tuvo éxito haciendo eso, tan tuvo éxito que ahora es el gran general francés. Entonces otra vez le volvieron a mandar una fuerza de ataque desde el norte, desde Bélgica, pero era una fuerza que era realmente nada más de señuelo. En realidad, las fuerzas más importantes alemanas entraron por las Ardenas y rodearon a las fuerzas aliadas. Entonces la batalla se acabó en 2 semanas. Entonces, en síntesis, pues una serie de problemas que por lo menos yo había estado teniendo para entender una serie de fenómenos históricos, de malas tomas de decisiones o de buenas tomas de decisiones o de engaños que funcionaron, pues los pude resolver a través de la lectura de los textos del doctor Nevin. De hecho, el doctor Nevin, no sé si cuando estaban ustedes atentos a la presentación de Gustavo, vieron que le habían dado un premio por investigación aplicada.
Y esa investigación, ese premio que le dieron por investigación aplicada, en parte se lo dieron porque Nevin publicaba con mucha frecuencia en una revista que se llamaba la revista The Journal of Peace Research, la revista de investigación por la paz. Y Nevin pudo demostrar con datos cuantitativos cómo los países que habían empezado guerras y les había ido mal, tendían a dejar de empezar guerras. Y los países que habían tenido guerras y les había ido bien, tendían a iniciar guerras, ¿no? Entonces, pues bueno, pues afortunadamente pude leer esos textos, afortunadamente pude usarlos para resolver algunos problemas que pues eran pues de interés para mí en el plano de mi investigación histórica. Entonces, bueno, pues quisiera agradecerles por su atención y pues bueno, darle la palabra al doctor Ángel. Bueno, pues esos son los trabajos del doctor Nevin. Yo quisiera agregar algo con relación a esto. En los últimos trabajos, y igual si vieron la presentación de Gustavo, en una revisión que se hizo de ese trabajo se mencionan a Shahan y Sweeney. Shahan y Sweeney están haciendo un desarrollo ahorita de lo que es la teoría del momentum conductual, pero aplicada a muchos fenómenos que tienen que ver con la renovación conductual, el resurgimiento, todos estos fenómenos que tienen que ver con la recuperación de respuestas. A mí me parece particularmente interesante porque todos estos fenómenos se describieron en la parte del condicionamiento clásico. Históricamente, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante han ido desarrollándose como dos líneas separadas que después de la publicación de estos artículos, pues han encontrado cosas en común que han ido desarrollando y han tratado de integrar pues las teorías que existen en estas dos áreas. Entonces a mí eso me parece que es particularmente importante, pues porque los organismos, aunque nosotros los estudiemos desde aproximaciones diferentes, pues no son organismos separados, o sea, tienen procesos que nosotros deberíamos de intentar explicar de una forma mucho más integral, ¿no? No sé si hasta ahorita tienen preguntas o comentarios que quieran hacer. Bueno, un poco para darle como la misma estructura sobre lo que comentamos con Nevin, yo hice un trabajo parecido al que Gustavo presentó, pero para hablar sobre las aportaciones de Wagner al aprendizaje asociativo. Pues un poco parece ser que los números son algo importante, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad los números nos dicen algo sobre el trabajo de alguien, pero no nos dicen todo, ¿no? Es solo una parte del reflejo de lo que implicó el trabajo, ¿no? O sea, Wagner publicó 160 trabajos, lo cual incluye artículos, capítulos de libros, revisiones, etcétera, ¿no? En total, pues sus trabajos acumularon alrededor de 20.262 citas. Entonces quiere decir que al menos el doble o mucho más de eso leyó su trabajo y algunos de ellos lo usaron pues para justificar sus propias ideas o justificar sus resultados, ¿no? Y pues bueno, obviamente el trabajo más citado pues es el trabajo donde se presenta el modelo de Rescorla-Wagner, que seguramente varios de ustedes conocen, espero. Y que básicamente, pues, la pregunta es ¿por qué es tan importante? O sea, no es porque solo sea el modelo de Rescorla-Wagner, sino es porque es el primer modelo que se desarrolló para explicar de manera completa el condicionamiento clásico y pues hacía más allá de una descripción del proceso, o sea, nos permitía hacer predicciones sobre los resultados que se iban a obtener, explicar los fenómenos que ya se conocían y bueno, incluso predijo algunos fenómenos nuevos. Y en ese sentido, pues sí es importante. La otra característica que tiene el modelo, pues es que es un modelo que se conoce como molar, que básicamente pues nos puede dar explicaciones sobre si los organismos van a aprender en un ensayo o no. Y entonces, pues ese es el modelo, que ya seguramente se acordaron de que sí lo conocen. Y bueno, pues tiene un acumulado de 8.465 citas.
Entonces, pues sí, es el trabajo más citado de Wagner y Ángel nos va a hacer favor de platicarnos sobre las implicaciones de ese modelo. Una cosa que es bien interesante y para mí era importante por eso hablar y homenajear a estos dos investigadores, porque como ya Gustavo lo comentó, pues formaron parte de un grupo de investigación donde la psicología era más importante que las neurociencias, ¿no? O sea, ahora estamos viviendo un mundo donde las neurociencias son como lo más importante y creemos que vamos a poder explicar todo lo que tiene que ver con los procesos si entendemos cómo funcionan las neuronas. Yo todavía tengo mis dudas con respecto a eso, porque creo que si no entendemos el proceso y encontramos las estructuras, pero no sabemos cómo funciona el proceso, no tendremos una explicación completa. Entonces, pues en esa época, todos estos, que en principio eran 15 y luego fueron 30, que se llamaban los Classical Conditioners, que era un grupo de gente que se dedicaba a estudiar el aprendizaje asociativo, el condicionamiento clásico, se reunieron por primera vez en Pensilvania, luego se reunieron en McMaster, en Canadá, pues para platicar sobre lo que estaban haciendo. Y entonces se desarrollaron o se publicaron esos dos libros que están ahí sobre condicionamiento clásico, que los editó Procasi, y bueno, pues muchos de ellos en todos los libros de texto seguramente encontrarán sus nombres, pues porque hicieron aportaciones muy importantes al estudio del aprendizaje. Y bueno, pues en particular después de la primera reunión que tuvo lugar en Pensilvania, pues fue cuando Rescorla y Wagner, a partir de todo lo que se comentó en la reunión, en el siguiente número publicaron el artículo sobre el modelo de Rescorla y Wagner. Entonces, ese primer modelo pues forma parte de una primera generación de modelos que básicamente lo que van a hacer es describir los cambios asociativos en los ensayos, pero no al interior de los ensayos. Como les decía hace un momento, es un modelo de tipo molar. Entonces, básicamente lo que podemos saber es si en un ensayo va a haber aprendizaje o no va a haber aprendizaje, y tenemos varios modelos de ese tipo, ninguno de ellos tan exitoso como el modelo de Rescorla y Wagner, ¿no? Pero está el de McIntosh y el de Pierce y Hall. Después tenemos una segunda generación de modelos que ya se trataron de enfrentar pues al problema de la temporalidad, ¿no? O sea, había un problema que es que el modelo de Rescorla y Wagner no considera la duración del estímulo condicionado ni del incondicionado, de si hay una relación entre la duración de estos, si la duración o el intervalo entre estímulos hace una diferencia o no, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos modelos que son de la segunda generación, pues se desarrollaron para poder considerar esa cuestión de tiempo real, y básicamente pues lo que tratan de hacer es explicar el aprendizaje a partir de un modelo momento a momento. Entonces, Néstor Schmayuk, que ya falleció, pues publicó también una versión en tiempo real del modelo de Rescorla y Wagner. ¿Sabes? Sí, falleció hace varios años ya. Publicó un ajuste del modelo de Rescorla y Wagner en tiempo real. El modelo de Sutton y Bartok, que es un modelo muy aplicado en lo que tiene que ver con redes neuronales y demás, es un modelo de este tipo. Y Wagner publicó un segundo modelo que se llama SOP, que es este que está aquí, Sometimes Open Process Model, ¿no? Y ese modelo básicamente lo que hace es incorporar la idea de que los estímulos están representados en la memoria y que la representación de esos estímulos, una vez que el estímulo está presente y se retira, se mantiene en la memoria y luego pasa a otros estados. Entonces, básicamente lo que puede uno considerar sobre este modelo, pues es un modelo que incorpora la memoria como un elemento importante para comprender cómo se da el aprendizaje. Y finalmente, la tercera generación de modelos, que ya son modelos mucho más complicados, que tienen al menos dos características diferentes con los anteriores. En primer lugar, es que los modelos anteriores tienen un input, tienen un output, y eso es todo. Entonces se asume que en términos biológicos, pues los sistemas no funcionan solamente con esas dos capas o esos dos elementos. Entonces estos modelos básicamente lo que buscan es tener como una cierta plausibilidad biológica, o sea, que sea un sistema o que sea un modelo que tenga cierta equivalencia en la realidad en términos de estructuras y demás, ¿no?
Entonces, la otra cosa que hacen es que van a asumir que la huella del estímulo se va a formar no solo como el estímulo completo, que básicamente es, si yo tengo un estímulo, por ejemplo, una luz, esa luz tiene varias características, o sea, puede ser muy intensa, menos intensa, muy grande, pequeñita, de diferentes colores, o a veces se ve más oscura dependiendo de la iluminación exterior, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de los estímulos, pues asumimos que es el estímulo como tal, o sea, decimos una luz y no nos importan esas otras características de la luz. Entonces, este modelo del Aesop se llama, que es el de Wagner, pues básicamente lo que hace es considerar que los estímulos están compuestos también en sus partes, o se pueden dividir en partes. Y entonces estos elementos o estos componentes lo que van a hacer es activarse en diferentes momentos, o sea, hay como variabilidad en términos de la activación de la representación del estímulo y que cada una de esas partes tienen conexiones con el estímulo incondicionado de manera independiente. Entonces, este otro modelo, en particular el de Wagner, la otra cosa que hace es incorporar la idea de lo que tenemos sobre el estímulo incondicionado, que es que el estímulo incondicionado puede tener dos representaciones, una que es emocional y una que es sensorial. Entonces, yo puedo recordar el color, el sabor, pero puedo recordar cómo me hizo sentir cuando me comí un chocolate, por ejemplo. Entonces, pues básicamente eso implica que la representación del estímulo incondicionado ocurre como en dos niveles, uno que es puramente perceptual y uno que es emocional, ¿ok? Y entonces este modelo, que es el de Wagner y Brandon, básicamente lo que trata de hacer pues es explicar o incorporar esto. Bien, entonces si ustedes se fijan, pues los modelos que publicó Wagner pues han ido tratando de incorporar o resolver pues los problemas que se han ido enfrentando en términos del estudio del aprendizaje, haciendo modelos que describan mejor los hallazgos que ha habido. De unos años para acá, uno de los problemas más grandes que ha tenido el estudio del aprendizaje, pues es que durante una época supusimos que el contexto no tenía nada que ver con el aprendizaje, ¿no? O sea, que nosotros hacíamos nuestra tarea, que no importaba dónde pusiéramos a las ratas o a los humanos, que no iban a aprender sobre el contexto, sino que iban a aprender solo sobre las claves que les estábamos presentando. Y a lo largo de la historia, desde hace yo creo que pues unos 30 años para acá, pues nos hemos dado cuenta de que el contexto juega un papel muy importante en el aprendizaje. Y la verdad es que todavía no tenemos claro cuál es el papel que tiene. O sea, estamos preguntándonos cómo es que los organismos están representando el contexto, ¿no? Entonces, bueno, el ejemplo más típico pues es de renovación contextual, que es que si yo adquiero una respuesta en un contexto, la extingo en otro y me regresan al contexto original, voy a recuperar la respuesta que ya había aprendido más rápidamente que si continúo en el contexto de extinción, por ejemplo. Se sabe que fenómenos como la inhibición latente y la preexposición a LI se ven afectados o alterados cuando se cambia de contexto. Entonces, si yo, por ejemplo, preexpongo al EC o al LI en un contexto y luego los cambio de contexto para la prueba, los fenómenos de preexposición al LI de inhibición latente, que es esta atenuación en el aprendizaje, pues no se dan. O sea, sí hay aprendizaje. Y finalmente de contingencia de Rescorla, pues que básicamente nos mostró que cuando el contexto es mejor predictor de la llegada de LI, pues pareciera ser que el contexto es el que toma control sobre el comportamiento, o pasa lo contrario, que hay un aprendizaje de tipo inhibitorio. Entonces, en su último trabajo, esto ya es un poco más complicado, pero básicamente lo que Wagner hizo fue incorporar un nodo en donde se representa o se incluye al contexto como un elemento que está presente todo el tiempo, porque esa es una de las características de las claves contextuales. Las luces, los tonos, etcétera, pues son estímulos discretos, pero las claves contextuales no pueden ser estímulos discretos, están presentes todo el tiempo y no los puedo quitar o poner, salvo, como él dice, cuando retiro al animal de la caja, ¿no? O retiro al organismo del lugar donde estoy realizando la tarea. Y bien, pues para terminar y regresando a los números, pues aquí les presento una tablita sobre algunos de los estudiantes de Wagner.
varios nombres. Edgar Bowell fue su último estudiante. Yo no sé si esto es cierto, pero me saltó. Chep Siegel fue su estudiante. Y bueno, pues hay varios nombres ahí. Jerry Rudy, que es uno de los más famosos también. Y bueno, pues aquí estos cuadritos implican que hay más abajo, ¿no? Entonces, pues directamente impactó en el trabajo de muchos, e indirectamente pues sobre muchos más, ¿no? Y aquí hay una lista pues de todos aquellos con los que publicó diferentes artículos. Hay muchos más abajo también, son los 15 más, pero está Vogel, Brandon, Donegan, Thomas, y hay varios nombres ahí, ¿no? Entonces, pues es un hombre que realizó mucha investigación, hizo mucho trabajo, muchas colaboraciones y pues tuvo un papel muy importante en el estudio del aprendizaje. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora le doy la palabra a Ángel, que es el que nos va a hablar sobre las aplicaciones hacia redes neuronales. Gracias. Hola. Bueno, yo creo que yo voy a ser el que va a dar la plática menos emotiva, quizá, más, no sé si más técnica o cómo llamarla, pero bueno, me dio mucho gusto cuando Olivia me invitó a participar en este homenaje porque pensé dos cosas. Una, que siempre el modelo de la escuela de Wagner es un modelo que me ha gustado a mí mucho explicar y hablar de él como en distintos términos, y justo por eso pensé que era una buena oportunidad esta para poder hablarles, quizá no en términos tan formales como si esto fuera una clase, aunque hay un cachito que sí puse ahí, más tipo clase, pero poder hablar algunas ideas que he tenido alrededor de ese modelo que creo que pueden ser interesantes cuando uno piensa en términos de interdisciplina. Que el modelo de Scully Wagner me parece uno de los mejores ejemplos de uno de los aportes que la psicología ha tenido más fuertes hacia otras áreas que estudian comportamiento en cualquier animal o incluso ahora en organismos o bueno, entidades que no son animales necesariamente, ¿no? Que es una cosa de las que les quiero hablar. Y bueno, la gran duda que tuve cuando realizaba la presentación es que no sabía cuál iba a ser el público al que me iba a enfrentar, entonces no sabía si iba a ser como una plática entre profesores, entre público general, entre alumnos y de qué semestre iban a ser los alumnos. Entonces dije, bueno, ¿qué tal que yo voy a platicarles del modelo de Scully Wagner y de las aplicaciones que tiene y nadie sabe ni siquiera lo que es el modelo de Scully Wagner? Entonces pueden alzar la mano rápidamente, o sea, si conocen bien qué es ese modelo, qué predice y qué describe. Sin miedo, nada más así rápido, alcen la mano si creen que lo conocen más o menos bien. ¿No? Bueno, entonces, como la mitad más o menos no alzó la mano, no sé si por penosos o porque no lo conocen, pues miré rápido con esto, ¿no? Imagínense que nunca han vivido en la Ciudad de México, ya han vivido en ciudades donde nunca ha temblado, ¿no? Entonces, se presenta un temblor, pues ustedes van a tener una respuesta. Esa respuesta puede ser una respuesta de nerviosismo, que no sé, la podremos caracterizar aquí o medir a partir, por ejemplo, de sudoración o alguna otra respuesta de ansiedad, ¿no? Luego imagínense que lo que van aprendiendo es que puede haber señales que predigan esos eventos, ¿no? Entonces, pues para la gente que vive en la Ciudad de México sabe muy bien que la señal de la alerta sísmica pues es un buen predictor de que va a haber un sismo. Y pues también desafortunadamente para la gente que ha vivido sismos fuertes aquí, pues sabe también que ahora cuando escuche esa señal presenta toda la respuesta que estaría presentando cuando ya se presenta el evento, ¿no? Bueno, esto simplemente es el esquema muy rápido para caracterizar que ahí tenemos una representación de estímulos incondicionados, estímulos condicionados y respuestas, ¿no? Y este es un fenómeno que había sido estudiado en condicionamiento clásico ya por varios años y una de las grandes adiciones, una cosa que tiene interesante el modelo de Scully Wagner es que hay muchas formas en las cuales ustedes se pueden acercar o muchas razones por las cuales les puede parecer interesante, ¿no? Yo creo que hay, al menos para los temas que a mí me interesan un poco más, hay dos puntos que son bien interesantes de este modelo. Uno es que habla de predicciones y otro es que habla de reducción del error. Y voy a intentar irlos convenciendo de por qué son interesantes esos dos puntos, ¿no? La idea del modelo, en pocas palabras, es que los estímulos condicionados, en este caso la alarma, la alerta, bueno, ¿hay apuntador? Bueno, imagínense entonces que estoy apuntando a la alarma, ¿no? Bueno, ahí apareció el mouse, ¿no?
Ah, no, solo acá. Bueno, esa alarma va a tener un valor con el cual está prediciendo que viene un evento, en este caso el temblor, un estímulo incondicionado. Entonces, la primera vez que ustedes se enfrenten a algo así... gracias. Ya. La primera vez que ustedes se enfrenten a algo así, pues no van a saber nada de realmente para qué sirve esa alarma, ¿no? O sea, no va a tener ningún valor predictivo. Entonces eso lo pueden caracterizar con números. Entonces simplemente le dan un valor de 0 a la predicción de esa señal. Y supongan que también le quieren dar un valor en una escala de 0 a 100 a que ocurra o no un evento. Entonces como si tiembla, pues le damos un valor de 100. Entonces lo que va a ocurrir es que a partir de eso ustedes pueden generar un cálculo de la discrepancia entre lo que se está prediciendo y lo que está ocurriendo, que es realmente muy sencillo, ¿no? O sea, si sí ocurrió, pues le dimos un valor de 100, y si no hicimos ninguna predicción de lo que iba a ocurrir, pues eso nos da una diferencia de 100 menos 0, pues da 100, ¿no? Y ese valor pues es el error de predicción. Ahora ese valor va a ser importante porque así de simple como se ve aquí, es un valor que tiene una aplicación en un montón de áreas que voy a intentar convencerlos que son áreas muy relevantes actualmente en la psicología, ¿no? La otra gran cosa interesante de este modelo es que dice que el aprendizaje se puede contemplar como un fenómeno en el cual lo que hacen los organismos es reducir ese nivel de error. Entonces la gran tarea del organismo es lograr una reducción de ese valor de error que es de 100, ¿no? Entonces pues lo que propusieron fue la fórmula que les mostraba ya la doctora Livia, que está capturada toda esa noción que les estoy diciendo en esa ecuación, que realmente no es una ecuación muy complicada ni nada, ¿no? O sea, hay una resta aquí y una multiplicación acá y ya. Todo el mundo pasó por la primaria, aprendió a hacer esas operaciones, así que no hay ningún problema. Entonces, si suponemos que el valor de lo que se presenta le damos una calificación de 100, y el valor de la predicción, como es el primer ensayo y no sabemos qué está prediciendo esa señal, le damos una calificación de 0, y también asumimos que el aprendizaje no es una cosa como de todo o nada, es decir, no aprendemos en un momento todo lo que podemos aprender, sino es un proceso gradual, pues se incorpora también una tasa de aprendizaje que tiene, dependiendo de por dónde le entran ustedes esta teoría, pues puede tener varias connotaciones, ¿no? Pero bueno, supongamos que tenemos una tasa de aprendizaje de 0.2, que en pocas palabras va a ir modulando qué tanto podemos ir aprendiendo. Pues lo que va a ocurrir en el primer ensayo es esto, que los que ya han visto el modelo, supongo que ya lo han hecho en alguna clase y se los han dejado incluso de examen, pues es que tienen que calcular que el error de predicción es 100, y luego si ese error de predicción, que es lo que va a motivar su aprendizaje, lo multiplican por su tasa de aprendizaje, que es 0.2, pues les da 0.2%, un total de 20, que es lo que logran aprender en ese ensayo, en esta escala de 0 a 100. Ahora ya saben que la alarma les da una información de 20 de que va a pasar un temblor, ¿no? Entonces simplemente suman eso a lo que sabían antes, que era 0. El nuevo valor que tienen para la señal de la alarma es de 20, ¿no? Y si siguen haciendo esos cálculos, por ejemplo, para el ensayo 2, pues ahora el error que van a generar es un error de 80, porque ya están prediciendo con 20 que va a venir un temblor. Si llega el temblor, entonces siguen teniendo una discrepancia entre lo que predicen y lo que pasa. Entonces imagínense que exactamente ese tipo de fenómenos son fenómenos a los que se están enfrentando todo el tiempo. Yo creo que uno de los problemas que a veces tiene el modelo es que la gente piensa que solamente explicaría condicionamiento clásico, ¿no? Entonces, no solamente es para explicar por qué los perros salivan o por qué ustedes aprenden a sudar cuando escuchan la alarma de los sismos, sino también es un modelo que les puede explicar, por ejemplo, por qué cuando yo digo él, ustedes saben que va a venir una palabra en masculino y no están esperando una palabra en femenino. Entonces, si yo digo el pluma, en ese momento se va a generar una señal de error en su cabeza, que de hecho esa señal de error se puede medir. Si les ponemos unos electrodos en su cabeza, por ejemplo, y ustedes están escuchando un discurso, pues la señal de los electrodos va a ser, hagan de cuenta, que muy pareja, ¿no? Y en cuanto yo digo una palabra que no corresponde con la última que acabo de decir, entonces se genera como un potencial ahí. Ese potencial en las neurociencias ha sido caracterizado justo como, bueno, cuando hacen neurociencias relacionadas a este tipo de modelos, se caracteriza como un error. Es decir, su cerebro está detectando que hubo un error. O sea, lo que estaba prediciendo que venía no llegó. Cuando yo dije él, de inmediato su cerebro se actualizó y dijo, pues viene un sustantivo masculino, ¿no? Llegó un sustantivo femenino y dice, ¿qué pasó aquí? Y eso le pasa, por ejemplo, a los bebés todo el tiempo, ¿no? O sea, como ellos no saben, no tienen un lenguaje desarrollado todavía, pues están generando un montón de cálculos de cómo ir prediciendo cuáles son las palabras que vienen y demás. Y en el tiempo lo que van haciendo es que simplemente van teniendo ya buenas predicciones. Entonces hay toda un área de neurociencias, por ejemplo, que se llama Predictive Coding, que lo que hace es estudiar eso, cómo el cerebro genera predicciones de lo que viene a partir de las señales que tiene, y con eso va aprendiendo, que no es otra cosa que la formalización de Rescorla y Wagner. Entonces, el punto es, en el segundo ensayo ya tenían una predicción de algo,
y pasa un evento, ahora su error es menor, ¿no? Entonces, con lo que ya sabían más lo que aprenden en este ensayo, pues ahora su aprendizaje se va a 36. Y si siguen así por muchos ensayos, pues en sus clases les van a pedir que genere una gráfica así de cómo va mejorando ese aprendizaje, y se va a ver como una curva de adquisición tradicional en psicología, ¿no? Bueno, hasta ahí nadie tiene duda con eso, supongo. Y a los que no conocen el modelo, pues ese es el modelo. Entonces, fíjense lo que les decía la doctora Livia. O sea, Wagner fue alguien que tuvo 20,000 citas en su vida, cosa que la mayoría de los científicos no van a lograr. Bueno, no vamos a lograr. Tristemente. Ahora, de esas citas, prácticamente la mitad se refieren a este modelo. Y vean cómo el modelo es una maldita resta y una multiplicación. Y nada más por eso, 8,500 citas. Entonces, cuando hagan ustedes algún proyecto de investigación, no se metan en una cosa muy complicada. Más bien, una enseñanza de esto es tengan modelos parsimoniosos. O sea, muchas veces un modelo simple, pero que puede explicar muchísimas cosas, vale más que un modelo muy complicado que logra explicar nada más un fenómeno ya bien particular. Es una de las principales lecciones, yo creo, que del modelo de Rescorla, ¿no? Obviamente, pues no es nada más como, pues voy a inventarme ahora una suma y lo multiplico, lo divido por algo, ¿no? O sea, hay mucha teoría detrás de haber puesto una resta y una multiplicación. Ahora, un tema que es lo que me pareció interesante de esta plática es que, bueno, aquí se acaba la parte formal, ¿no? Segunda parte de la plática les voy a hablar de manera más informal, esperando que los de la primera fila no me juzguen mucho por las cosas que voy a decir, porque algunas pueden ser un poco provocativas, pero cuando ustedes estudian algunas cosas en aprendizaje, principalmente cuando lo hacen desde psicología, muchas veces van a encontrarse que para su estudio a veces se divide el aprendizaje en dos, ¿no? Y se suele hablar de que hay aprendizaje supervisado y no supervisado como dos grandes categorías importantes para entenderlo. Y usualmente los mejores referentes que se pueden dar de aprendizaje supervisado y no supervisado, pues justo son por la parte del supervisado, el modelo Rescorla y Wagner, y por la parte del no supervisado se habla usualmente de dos personas. A veces hablan de David Marr y a veces hablan de ese señor que está ahí, que alce la mano. ¿Quiénes saben quién es? ¿No? Qué triste. Bueno, tal vez él tenga unas pocas más citas que Wagner. Él es Donald Hebb. Y usualmente el aprendizaje hebbiano se considera como la instancia más representativa de aprendizaje no supervisado. En pocas palabras, la gran diferencia entre supervisado y no supervisado es que en el supervisado ustedes tienen una señal a partir de la cual aprenden si lo que están haciendo está bien o mal, ¿no? Entonces, si piensan en condicionamiento clásico, tiene esa característica. Si sí ocurre el temblor, lo que están aprendiendo del ambiente va a tener una modificación. Lo mismo pasa en condicionamiento operante, ¿no? Si les dan el reforzador o no, eso modifica lo que están aprendiendo de las asociaciones que hay en el ambiente. Y lo que se asume es que en el aprendizaje no supervisado no requiere necesariamente una señal, sino que simplemente aprenden por la exposición a la información, dicho de manera muy, muy rápida y muy sencilla, ¿no? No puede tener tanto en eso. Ahora, la característica que yo creo que es interesante es que si ustedes formalizan ambos tipos de aprendizaje, es decir, si llevan las descripciones teóricas a una descripción formal en una ecuación, pues, por ejemplo, el modelo de Rescorla y Wagner, que ya lo vimos, es esa la ecuación, ¿no? Y el modelo de Hebb, pues esa es la ecuación. El modelo de Hebb fue un modelo que él no planteó una ecuación a diferencia de Rescorla, sino que él simplemente hizo una descripción verbal de cómo creía que ocurría un proceso de aprendizaje sináptico. Entonces lo que decía es que imagínense que acá en esta ecuación X es una neurona y Y es otra neurona, entonces se están multiplicando, y lo que implica esa multiplicación es que conforme sus activaciones sean conjuntas, va a haber un incremento en el aprendizaje. Entonces, al igual que en el modelo de Rescorla, que se está multiplicando todo esto por una serie de parámetros de las que se denominan como tasas de aprendizaje, pues lo mismo pasa acá, ¿no? Solo que aquí está con una eta. Pero en pocas palabras, lo que les quiero llamar la atención sobre esto es que aunque son en la descripción de categorías de aprendizaje parecen ser muy distintos, realmente los dos algoritmos en su formalización lo que hacen es capturar simplemente correlaciones entre dos señales. Y en eso se basa que haya un proceso de aprendizaje o no. Y eso es interesante porque, y aquí una de las razones que sí a nivel un poco más personal y ya no a nivel como explicativo, es por las cuales me gusta mucho el modelo de Rescorla. Yo tuve como una formación un poco más, o más bien principalmente en el análisis conductual, y después me fui yendo un poco más hacia ciencias cognitivas. Y una cosa que me ha parecido interesante es que cuando yo llegaba con gente de ciencias cognitivas o de neurociencias cognitivas a hablarles, por ejemplo, de equivalencia de estímulos, que es un área donde hice yo varios estudios o sea, es un área un poco más de análisis conductual, donde empecé trabajando, nadie conoce esa área, tristemente, ¿no? Pero cuando hablaba o me hablaban ellos de Rescorla y Wagner, todo el mundo conoce eso.
O sea, es uno de los modelos y una de las áreas de estudio que incluso la gente de ustedes pueden llegar a hablarles como de condicionamiento clásico y no tienen necesariamente nociones tan claras como si les hablan de Rescorla y Wagner, que es un modelo de condicionamiento. ¿Por qué? Porque mucha gente lo que ubica ese modelo ya es la formalización del proceso de aprendizaje basado en la reducción del error, ya olvidándose de la terminología de condicionamiento clásico, ¿no? Entonces les digo que esto a mí me parece interesante porque muchas veces cuando hemos mandado trabajos a publicación y demás, nosotros trabajamos en muchos modelos que tienen que ver con esto y una pregunta siempre constante es cómo se relaciona esto con el modelo de Rescorla. O sea, es algo que todo el mundo siempre les va a preguntar y eso habla mucho de la influencia que tiene ese tipo de modelo en entender cómo se da el proceso de aprendizaje, ¿no? Y aquí les pongo algunos ejemplos de cuáles son otros casos de dónde se observa aprendizaje a partir de la correlación entre dos señales. Pues el de condicionamiento clásico, que es el del que hemos estado hablando, pero también ocurre en condicionamiento operante, ocurre en procesos neurofisiológicos como la potenciación de largo plazo, también simplemente es un caso de aprendizaje correlacional entre dos señales, solo que en vez de que hablen de un estímulo incondicionado y uno condicionado, hablan de la neurona A y la neurona B, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Aprendizaje semántico y aprendizaje sintáctico, que es un poco retomando los ejemplos que les decía de la predicción del lenguaje. O sea, aprendizaje semántico y sintáctico, a menos que hayan estudiado lingüística tradicional chomskiana, el resto del mundo que ha estudiado los últimos 5 años al menos, lo que entiende ese aprendizaje de lenguaje lo ve como un caso de aprendizaje de regularidades estadísticas, que es en pocas palabras el área en la que está ya involucrado todas estas subáreas, por denominarlas así, ¿no? Y algo sobre lo cual quiero llamar su atención, y a lo que me voy a ir un poquito rápido, pero la intención que tengo en esta plática también finalmente es mostrarles por qué esto puede ser interesante para aplicaciones futuras, es que aprendizaje estadístico no es más que otra cosa que el objeto de estudio de áreas como Machine Learning, que actualmente es una de las áreas más importantes en desarrollo científico, tanto básico como aplicado. Y si no me creen, pues les traje unos ejemplos a los cuales creo que pueden estar un poco más acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, si hoy ustedes entran a Facebook, que seguramente ya lo hicieron, lo que van a ver es que les va a pasar seguramente algo muy parecido a lo que me pasó a mí, ¿no? Entré a Facebook y lo primero que me sale, antes de que salgan publicaciones de mis amigos, es que sale un comercial de Amazon de unos shorts de ciclismo. Y paradójicamente hace una semana yo compré unos shorts de ciclismo y no los compré por Amazon, que es lo más molesto, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Hay un mago en Amazon? De hecho, ustedes le pueden preguntar a Facebook cómo le hacen, ¿no? Tiene por ahí un puntito que dice, ¿por qué estoy viendo esto? Y si ustedes le dan a esa pregunta, les sale esta respuesta. ¿Por qué veo este anuncio? Bueno, no van a alcanzar a leer, ¿no? Pero en pocas palabras, lo relevante que dice aquí es que porque soy un hombre mayor de 18 años, que vivo en la Ciudad de México, y por la ubicación que tuvo mi celular en las últimas horas. O sea, incluso tienen el descaro de ser sinceros y decir que están robando la información. Ahora, ¿cómo creen que hacen esto? ¿Qué es lo que le decía a unos alumnos hace unas clases? Pues no hay una persona atrás de una computadora espiándome en una cámara, aunque de hecho ya hay unas propuestas para hacer eso, ¿no? Pero simplemente es aprendizaje de correlaciones y es aprendizaje que está intentando hacer una reducción del error entre las cosas que ocurren y las cosas que deberían de ocurrir. Entonces, de hecho, ustedes podrían facilitarle todavía más la vida a Facebook y a varias otras redes, porque a veces también le pueden poner, ya no les traje esa captura, pero hay otro lugar por ahí donde dice, ¿esto es interesante para ti, sí o no? Y ahí vienen varias opciones. Dice, no, lo veo demasiado, me gustaría ver otras cosas, etcétera. Cada vez que ustedes le dan eso, hagan de cuenta que le están dando una retroalimentación sobre la cual pues, lo único que hubiera haciendo es reducir su error. Y en pocas palabras lo que les quiero decir es que aunque no me lo crean, está usando exactamente el mismo algoritmo de reducción del error que el propuesto en el modelo Rescorla y Wagner, solo que lo aplican a una cantidad de datos gigantesco y ya, y ahora le llaman con nombres muy fancies, ¿no? Como Machine Learning, Big Data, Data Science, todo eso, que no es otra cosa salvo aplicar algoritmos de esa naturaleza a conjuntos de información muy grandes, pero es exactamente lo mismo. Y aquí les traigo algunos ejemplos de que no es falso lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, esto es algo que está ocurriendo todo el tiempo y si estuvieran atentos a las noticias
como internacionales de los últimos meses habrán escuchado sobre el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Cambridge Analytica pues, fue una empresa que se creó justo para hacer un manejo de estas bases de información gigantescas que aparte se obtienen de manera gratuita. O sea, ustedes no pagan por usar Facebook, o eso creen, porque están pagando realmente con su información. Y lo mismo pasa con la mayoría de los sistemas, por ejemplo, el Gmail, cualquier red social que no la pagan, pero porque ellos están obteniendo información, esa información se la dan a la gente que vende, por ejemplo, en Amazon o que ofrece productos, ellos son los que les pagan por esa información, que es como lo mismo que pasaba antes cuando prendían la tele. Ustedes no pagaban por ver la tele, pero pues, estaban viendo comerciales, ¿no? Exactamente lo mismo, solo que ahora encima de eso ya no les mandan cualquier comercial, sino que les van a mandar el comercial específico para ustedes que sí van a comprar ese producto. Y todo eso simplemente lo hacen con algoritmos como el de Rescorla. Es realmente el punto que quiero rescatar. Y son cosas que tienen actualmente mucho valor. Por ejemplo, cuando ocurrió el problema de Cambridge Analytica, que fue que lo que hicieron ellos fue obtener información de la personalidad de los habitantes de Estados Unidos para que a partir del tipo de personalidad que tenían les mandaran información a favor de la campaña de Trump. Entonces, si la persona era muy analítica, pues le mandaban muchos datos, ¿no? Si la persona era como más emocional, le mandaban información que tuviera impacto emocional. De tal forma que, dependiendo de eso, pues ya decían, bueno, esta persona va a ser más sensible a este tipo de información, y con eso hicieron ganar a un candidato, ¿no? Ahora, cuando la gente se enteró de cómo ocurrió eso, pues en 24 horas el valor de Facebook cayó $37 millones, cosa que seguro a Mark Zuckerberg pues, no le preocupó nada, ¿no? Como ha estado vendiendo la información de todos por años, pues ya tiene muchísimo más. O sea, eso representa nada más el 7% de las ganancias que puede tener Facebook. Ahora, lo mismo pasa en Gmail. Hay ejemplos muy claros de eso, sobre todo para los grandes aquí. Si ustedes entraban a su correo electrónico hace como 15 años, iban a ver que en la bandeja de entrada había, por ejemplo, un montón de publicidad de Viagra, de productos que querían que compraran, un montón de cosas de ese estilo, ¿no? Ahora, si ustedes entran hoy a su correo electrónico, a la bandeja de entrada, no van a ver absolutamente o sea, verán un correo de spam a la semana tal vez, y todo el spam que ya desapareció. ¿O qué creen que le pasó? Lo único que pasó es que todo ese spam ahora está filtrado, y no crean que contrataron unos estudiantes para servicio social a que se pusieran a seleccionar cuáles correos eran de spam y cuáles no. Lo que hicieron fue implementar algoritmos de reducción del error para detectar cuáles eran los correos que eran spam versus cuáles eran correos reales. Entonces, cada vez que ustedes marcaban un correo como spam, el modelo estaba aprendiendo. ¿Cómo estaba aprendiendo? De la misma manera que les enseñé, con una resta y una multiplicación nada más. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Google Maps. O sea, ustedes pueden ver dónde hay tráfico, dónde hay vías, y a partir de eso ya luego, o sea, la gran ventaja de esto es que a nivel, por ejemplo, de la información que se está usando en ese tipo de sistemas, es que no solamente el aprendizaje es interesante, sino que eso les facilita un montón de cosas por ejemplo, en cuestiones de navegación, ¿no? Ustedes ya saben por dónde irse, dependiendo de dónde va a haber un atorón o dónde se está prediciendo que va a ser más fluido el tráfico, ¿no? Y les quiero mostrar también esto, que ojalá se hayan acordado algunos de los nombres que les dijo la doctora Livia, porque, bueno, esta es una conferencia muy importante, que así como existen las conferencias y los eventos de los cuales les hablaba el doctor Gustavo Bachá, en el área como un poco más de cognición, quizá el evento más grande es este, que se llama Cognitive Science Society. Y lo que quiero llamar su atención es que vean cómo el congreso anual del 2017 fue totalmente, bueno, la sugerencia es que fuera sobre temáticas de las fundaciones computacionales de la cognición. Y vean que uno de los hablantes principales era Richard Sutton, que es uno de los que les comentó Livia, que siguió haciendo trabajo sobre aprendizaje reinforcement learning, ¿no? Y justo mucho de lo que se habló en esta conferencia, que tuve oportunidad de ir, fue, hagan de cuenta que la mitad de la conferencia eran personas que venían de ingeniería y de matemáticas, así como puros ñoños con lentes de fondo de botella, que solo hablaban de algoritmos de reducción del error y de cómo se usa eso para todo este tipo de sistemas que están haciendo inteligencia artificial, y está basado justamente en los fundamentos conductuales y cognitivos del aprendizaje. Bueno, y en algunos otros que vienen de áreas de inteligencia artificial y demás, pero es simplemente la fusión de esas dos áreas, ¿no? Y si se fijan, la que va a ser en 2019, están invitando a que sea principalmente hacia creatividad, cognición y computación, que pues en computación simplemente es en buena medida incorporar este tipo de información y este tipo de algoritmos para generar sistemas
O sea, ya no solo para describir el comportamiento humano, sino para generar sistemas que tengan aprendizaje, en pocas palabras, ¿no? Así que, de manera de comentarios finales, lo que me interesaría es como invitarlos a que piensen que este tipo de modelos no solo son modelos con una relevancia histórica, sino que tienen muy buena proyección a futuro. O sea, el hecho de conocerlos y que sean tan sencillos, lo que les puede permitir es que su incorporación en distintas áreas va a tener un potencial enorme, ¿no? O sea, en áreas de inteligencia artificial, en lo que les digo, machine learning, hay muchas cosas que se están haciendo, por ejemplo, de salud, basado en estos algoritmos. Ustedes pueden aprender, bueno, ustedes no son sistemas artificiales los que ahora aprenden, por ejemplo, a hacer detecciones más rápidas y oportunas de cáncer, y lo aprenden simplemente con algoritmos de esta naturaleza, basados en los mismos principios, y es por eso que es un modelo que sigue vigente y sigue teniendo un montón de citas todo el tiempo, ¿no? O sea, cada vez que alguien está haciendo investigación en algún área que tiene que ver con reducción del error, bueno, con aprendizaje vía reducción del error y con la discrepancia entre predicciones y realidades, está prácticamente haciendo referencia a lo que propuso Wagner. Y creo que es todo. ¿Tenemos tiempo para preguntas, si tuvieran preguntas? ¿No? ¿Nada? ¿Nadie tiene preguntas? De los de la fila de al frente. Bueno. No es propiamente una pregunta, es más bien un comentario. Es un comentario que tiene que ver con hacer la reflexión de lo hermosa que es la disciplina en la que estamos, el que incluso los eventos tristes, como en este caso que estamos pues haciendo un homenaje a dos personajes dentro de nuestra disciplina, son motivo para que aprendamos, para que nos motivemos, para que estemos como en contacto con esos fenómenos que nos hicieron venir a esta facultad, que nos mantienen haciendo investigación en los laboratorios, que nos mantienen tratando de transmitirles ese conocimiento y decir, pues hay pocas oportunidades, hay pocas actividades del ser humano que sean al mismo tiempo un motivo para estar tristes, pero también un motivo para celebrar todo lo que hemos conseguido como disciplina. Entonces, pues muchas gracias, espero que estén emocionados a dos niveles, el intelectual y el emotivo, y pues que sigamos haciendo estas reuniones para que podamos compartir todo ese conocimiento y esas ganas de investigando que estos hombres alimentaron toda su vida y que aún después de siguen provocándonos. Bueno, pues muchas gracias por venir. Que tengan bonita tarde.